No es para tanto, Cristian. No, estás exagerando. Le pones mucho color a las cosas. Eso nunca ha sucedido acá. ¿Has escuchado o te has escuchado a ti mismo diciendo estas frases? Claro, todos en algún minuto las hemos dicho. Y están basadas en algo que vamos a conversar hoy día en un ratito que se llama el pensamiento basado en riesgo. ¿Por qué es importante el pensamiento basado en riesgo en las organizaciones? Quédate para que podamos conversar acerca de eso un rato. Lo primero, ¿qué es una organización? Es un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de procesos que interactúa, ¿o no? Pero un sistema generalmente está cerrado en sí mismo, ¿o no? O son semipermeables, son abiertos, cerrados, pero yo quiero plantearlo desde el punto de vista de que una organización es un sistema. Y como sistema aquí adentro tiene un conjunto de partes que interactúan, ¿o no? Un conjunto de elementos para lograr algo, para lograr ciertos resultados. Y eso se llaman, entre comillas, decisiones. Entonces aquí también podríamos decir que los sistemas de gestión son sistemas de acción decisionales. Entonces los sistemas lo que tienen que hacer es tomar, vamos a ver acá arriba, tomar decisiones. O viven tomando decisiones para generar, ¿cierto?, acciones en el mundo. Asociados, ¿cierto?, a lo que se hacen, lo que ejecutan, las actividades que realiza una organización. Hasta ahí no he hablado nada yo de pensamiento basado en riesgo, pero aquí hay un tema bien relevante o importante. ¿Cómo yo defino mi sistema? ¿Frente a qué? ¿Contrastado con qué? ¿Cuándo yo defino que soy un sistema? ¿Cuando tengo una identidad? ¿Cuando reconozco cierto conjunto de partes que interactúan? ¿Cuando empiezo a reconocer los procesos de mi organización? Bueno, también un sistema se define, ¿cierto?, en la distinción con el entorno. ¿Qué es el sistema y qué es lo que está fuera del sistema? Eso podríamos también hablarlo de una u otra manera, ¿no? ¿Qué es el sistema y qué es lo que está fuera del sistema? Mientras grabo, veo y leo, disculpen las letras, pero bueno, ahí vamos a ir, se va entendiendo las letras mientras voy hablando. Ahora, si las organizaciones son sistemas, ¿cierto?, y que son sistemas que tienen que tomar o que toman decisiones para actuar en el mundo, ¿cierto?, y relacionarse con el entorno y además separarse con el entorno, ¿qué podría ser importante de esto? ¿Por qué es importante el pensamiento basado en riesgo? Bueno, porque el pensamiento basado en riesgo es una manera de, lo vamos a decir aquí, anticipar lo que viene. Eso es. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ser capaz de estar constantemente, vamos a ver aquí, observando la organización, observándome a mí mismo, observando el sistema y además observando el entorno. Por eso también es tan importante en los sistemas de gestión cuando las normas ISO parten diciendo que hagamos que hagamos un análisis de contexto. Porque lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de observar, ser observadores. Como sistema, el sistema tiene que estar observándose a sí mismo y observando su entorno. Y a partir de eso, puede detectar o no, de manera anticipatoria, riesgos y también oportunidades. Es por eso que es tan importante el pensamiento basado en riesgo. No es porque a alguien evidentemente se le ocurrió, porque eso fue así. Pero el pensamiento basado en riesgo es la manera de poder, no sé si es el concepto que voy a decir, pero no sé si predecir o crear el futuro. Como yo veo los sistemas y lo que he estudiado y aprendido, es que los sistemas no son independientes de la realidad. Por lo tanto, lo que yo hago como observador es observar evidentemente lo que yo puedo ver. Pero ahí viene también un tema muy importante,
que yo solo puedo observar lo que puedo ser capaz de distinguir como organización, lo que yo conozco. No puedo visualizar riesgos que no soy capaz de conocer, pero ¿en qué sentido? Según las competencias que tengo en mi organización. Por eso además que esta observación del sistema la tenemos que ejecutar o la tienen que ejecutar, y esta es una palabra bastante manoseada pero eficazmente correcta, equipos multidisciplinarios de la organización. Si la observación de la gestión del riesgo la hace solamente el área operativa de producción o de servicios, evidentemente el foco que van a tener para poder hacer el pensamiento basado en riesgo son los servicios. También, si lo hace solo el área comercial, va a visualizar riesgos, ¿cierto? Y posibilidades comerciales. Y no va a ser un proceso, como se dice, ¿cierto?, multidisciplinario. ¿Por qué? Porque cuando yo debo pensar en riesgos, debo pensar en la mayor cantidad de variables. Siempre, siempre, siempre sabiendo que hay cosas que no voy a poder ver, porque no todo lo puedo conocer o distinguir tanto, o porque soy un sistema que está determinado en su propia estructura y en sus propias competencias y en las propias capacidades que tienen el sistema y las personas que están dentro del sistema de observar lo que tienen que observar. O sea, es interesante, ¿no? Por eso es que el pensamiento basado en riesgos debe ser una metodología. Y ese método es sentarse, detenerse. ¿Cuándo? Bueno, permanentemente. Porque no existe posibilidad de generar riesgos y oportunidades si yo las planifico una vez al año. Así como una vez al año vamos a hacer análisis de riesgos y oportunidades. No, porque puede pasar que en un minuto tú no te diste cuenta y perdiste una oportunidad. De hecho, ¿qué es lo que hacen generalmente los gerentes generales? ¿Qué es lo que hacen los gerentes de área con pensamiento basado en riesgo innato, vamos a decir, o aprendido? ¿Qué es lo que hacen? Están permanentemente visualizando el mundo. Cuando un gerente general está, bueno, yo me acuerdo cuando trabajaba como estafeta en una organización y veía que, o junior se dice también, veía que el gerente general de la empresa donde yo trabajaba leía el diario y daba vueltas y conversaba y se reunía con personas y yo decía, ¿pero qué hace esta persona? ¿Por qué no está produciendo? Bueno, yo era un joven de 19 años, no cachaba mucho el mundo. Dice, ¿pero qué hace esta persona? Y después, claro, cuando entré a este mundo de la consultoría, claro, los gerentes lo que hacen es visualizar el mundo, tener conversaciones permanentes con diferentes personas. O eso deberían tener. Estar observando permanentemente qué es lo que sucede. Y sobre eso, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a juntar con sus equipos y van a empezar a observar, según lo que puedan ser capaces de observar, y van a empezar a tomar decisiones, ¿cierto? Para anticiparse, ¿cierto? O crear el futuro. Y por eso van a generar acciones, ¿cierto?, que van a tener repercusiones en ellos y en el entorno. Aquí vamos a hablar de cuando Blockbuster al parecer no fue capaz de ir visualizando el futuro, ¿cierto? Esto está muy estudiado en diferentes libros, ¿cierto?, y escuelas de economía. Blockbuster, ¿se acuerdan la empresa que arrendaba videos? Algunos de nosotros fue ahí a eso. ¿Y qué pasaba? ¿O qué hicieron? Al parecer no visualizaron el futuro, no vieron los riesgos o las oportunidades que venían en virtud del entorno o del contexto. Paso 1 entonces, decidir tener un pensamiento basado en riesgo. Eso es lo más importante. Paso 2, sacar el mito cultural de que eso no va a pasar, es que eso no lo vimos venir. ¿Se acuerdan de esa frase? Ese es el paso número 2, quitarse eso de la cultura de la organización. Paso número 3, realizar el análisis de pensamiento basado en riesgo, siempre decidiendo observar nuestra organización, comportamientos, desempeño, valores, y también de la misma manera observar el contexto o el entorno en el que se encuentra la organización. Y ahí además deberíamos conocer cuál es el entorno y cuál es nuestro sistema. Paso número 4. Decidir hacerlo en equipos multidisciplinarios, ya sea gerentes de área, jefes de área, y además sumar a personas del área administrativa u operativa, porque también visualizan el mundo y están ahí en el día a día para poder realizar eso. Paso número 5, si eres capaz, o si pueden, o si es
eficaz para ustedes generar una matriz de riesgos, estableciendo probabilidad y consecuencia y estableciendo una metodología para evaluar los riesgos y definir cuál es el apetito del riesgo. ¿Y cuál es el apetito del riesgo? Es el riesgo que ustedes son capaces de aceptar o el riesgo que no son capaces de aceptar y se van a hacer cargo de ello y van a buscar eliminarlo, compartirlo o lo que fuere. Y paso número 6, establecer acciones para hacerse cargo de esos riesgos. Y para paso número 7, ponerle toda la fuerza para que cumplan disciplinadamente esas acciones y vayan monitoreando cómo van avanzando las acciones para hacerse cargo de los riesgos y las oportunidades. Porque como se supone que las organizaciones fueron lanzadas al mundo, fueron creadas por alguien, fueron creadas por personas para poder cumplir un objetivo o un propósito, esas acciones que tienen un propósito, ¿ya? O que tienen, perdón, esas organizaciones que tienen objetivos, evidentemente siempre van a estar en un presente cambiante continuo, diría don Humberto Maturana, viviendo, ¿cierto? Y cambiando, estructurándose, reestructurándose, moviéndose internamente, sin perder su identidad, sin dejar de ser la organización que son, pero siempre moviéndose en el mundo. Pero ese mundo, ¿cierto? Hay que estar verdaderamente anticipándonos o anticipándose, que sería como una suerte de sistema anticipatorio. ¿Para qué? Para ser capaces de lograr los objetivos que tienen propuestos. Porque técnicamente, ¿cómo es la definición de riesgo? Efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Por qué es importante el pensamiento basado en riesgo? Porque es la única manera de ir tomando decisiones, anticipando el futuro o creando el futuro, siempre entendiendo que las organizaciones son máquinas de acción decisionales para lograr los objetivos propuestos. Buena, ¿eh? ¿O no? Entonces, no cumple. Si usted es una empresa certificada bajo las normas ISO, no cumple el pensamiento basado en riesgo solo porque se lo pide la certificadora o porque se lo pide la norma. Utilícelo como una herramienta de gestión y saquen de su cabeza esto nunca lo va a suceder o no lo vimos venir. Se puede visualizar. No todo, evidentemente, pero sí al menos puedo tener el control, ¿cierto?, de la organización y hacia dónde vamos. Suerte, que les vaya muy bien. Hace tiempo que no los veía y los echaba de menos, así que ahora no sé si ha vuelto el isonauta, pero en esta oportunidad teníamos que hablar acerca de pensamiento basado en riesgo. Un abrazo, que tengas una excelente semana. Cuídate mucho, cuídense, chao chao.